class of 2007, Mr. Carlos Murguia. Carlos will give his speech in Spanish. Good afternoon, families, faculty, distinguished guests, and fellow graduates. I will give my speech in Spanish first, then I'll do it in English. Buenas tardes, familias, personal administrativo, maestros, distinguidos invitados y compañeros. Cuando se es el primero en graduarse de la preparatoria en tu familia, significa que no se tiene un modelo educacional directamente relacionado contigo. Aunque la sociedad ve a los jóvenes de clase baja como personas de lento aprendizaje, agresivos y descalificados, esto puede ser desaprobado por muchas personas, incluyendo su servidor. Antes de que entrara al kinder, yo ya sabía leer y escribir y mi única instructora era mi madre. Khalil Gibran le dijo una vez a una madre: ustedes son los arcos de donde sus hijos, como flechas vivientes, son lanzados. Mis padres querían asegurar mi éxito en el futuro mudándonos a este país. Como la mayoría de los padres, ellos querían que sus hijos alcancen el sueño americano. Como un estudiante inmigrante, llegar a un nuevo país era un reto, especialmente la escuela, porque para tener éxito en mis clases necesitaba saber inglés. Los estudiantes exitosos, que somos la primera generación en graduarse, somos activos, determinados, y solo dependemos de nosotros mismos para alcanzar nuestras metas. Nosotros buscamos a maestros y personas que puedan contribuir a nuestro éxito académico, pero es últimamente la ambición de cada individuo la que nos motiva a obtener un nivel de educación más alto que todas las generaciones anteriores. Aunque mi abuelo no pudo asistir a la escuela por razones económicas, él sabía que una educación era la llave del éxito. Él ha sido la más grande influencia en mi vida. Él me ha ayudado a ser la persona que ahora soy. Él me dijo que mis hermanos y primos seguirían mi ejemplo, mis pasos, y por dicha razón yo tenía que dar el ejemplo. Siendo el hermano y el primo mayor, yo acepté esta responsabilidad. Mi abuelo me ha guiado en la dirección correcta con ejemplos y experiencias personales. La filosofía de mi abuelo es similar a la de Platón, cuando dice: la dirección en la que empieza la educación de un hombre determinará su vida futura. Mi abuelo una vez me habló sobre un gran líder, César Chávez, quien dijo: sí se puede. Estas palabras profundamente han influenciado todo lo que hago. Esta filosofía me ha hecho creer que puedo lograr todo lo que me proponga. Y como César Chávez, yo quiero dejarle un mensaje a toda mi gente y a toda primera generación en graduarse. Les quiero dejar saber que sí podemos, clase del 2007. Si nos enfocamos en nuestros objetivos, los alcanzaremos e impactaremos nuestras familias y futuras generaciones. When you're the first to graduate in your family, it means that you do not have an educational role model directly related to you. Although society often views children from lower class families as slow learners, aggressive, and truant, this can be disproved by many people, including your present speaker. Before I entered kindergarten, I knew how to read and write, and my only instructor was my mother. Khalil Gibran said, "You are the bows from which your children, as slinging arrows, are sent forth." My family wanted to ensure my success by moving to this country. Like most parents, they wanted their children to achieve the American dream. As a student immigrant, being introduced to a new country was a challenge, especially school, because I had to master English to do well in my classes.
Successful first-generation graduates are active, determined students who rely solely on themselves to reach their goals. They seek out willing teachers and mentors who can contribute to their academic pursuit, but ultimately, it is the students' individual ambition that drives them to obtain a higher education than all generations who preceded them. Although my grandfather could not go to school due to his family's economic status, he knew an education was the key to success. He has been the greatest influence in my life. He helped me to be the person that I am today. He told me that my brothers and cousins will follow my footsteps, and therefore, I had to set an example for all of them. As the firstborn, I accepted this responsibility. My grandfather has guided me in the right direction with examples and his life experiences. My grandfather's philosophy is similar to Plato's when he says, "The direction in which education starts a man will determine his future life." My grandfather introduced me to a great leader, Cesar Chavez, who said, "Sí se puede." These words, "Yes we can," deeply influence everything I do. This statement has made me believe that I can do everything I set my mind to. And like Cesar Chavez, I want to leave a message for my people and for all first-generation high school graduates. I want to let them know that we can do it, class of 2007. If we set our mind on our goals, we can achieve them and impact our families and future generations. Thank you. To honor you,